nos vamos al Nuevo Testamento. Y fíjate, anuncio del Hijo Santo, Jesús el Salvador. Y yo sé que muchas de ustedes no han leído estos pasajes. Allí en Lucas 1, 34 y 35 está hablando María, la madre de Jesús, la madre biológica, la madre terrenal, cuando el ángel vino a darle el anuncio de que ella iba a ser la madre de ese Salvador. Y María le preguntó al ángel, ¿cómo podrá suceder esto si no vivo con ningún hombre? El ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Dios Altísimo se posará sobre ti. Por eso el niño que va a nacer será llamado Santo Hijo de Dios. ¿Te das cuenta? El Dios Santo que está en las alturas, que vive en la eternidad, se dice que en el tercer cielo, ¿verdad? Ese mismo Dios ahora iba a hacer esa obra preciosa para que María concibiera. Y si tú lees el resto de este capítulo, yo te leí del capítulo 1 de Lucas, el 34-35, y muchos han escuchado una canción ahí muy famosa que es el Magnificat de María. Lee la Biblia, porque en la Biblia viene lo que ella expresa. Él habla de Jesús como su Salvador, y que tuvo a bien ver la bajeza de su sierva. Fíjate, María, ¿sí? No es por encima de Jesús. Y aquí en la Biblia nos enseña que si bien honramos a esa mujer, porque Dios la eligió por algo, pero el verdadero Salvador es Jesucristo, el Mesías, el prometido. Ahora, vamos a entrar en materia para ahora, ¿cómo vivo yo la vida santa? Y hay varias instrucciones, pero esta es bien importante. Y este es un área muy importante a tratar con Dios. Y está en la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses 4, del 3 al 9, ¿sí? Y tiene que ver mucho con la vida personal de los creyentes, de nosotras, de las hijas de Dios, para aprender a vivir en santidad. Y fíjate lo primero que dice. Lo que Dios quiere, verso 3, es que ustedes lleven una vida santa, que nadie cometa inmoralidades sexuales. Ahora aquí nos aterriza el avión, ¿sí? Aquí están poniendo algo bien en claro. Una hija de Dios no tiene ningún permiso para participar en ningún tipo de inmoralidad sexual, lo dice Dios, ¿sí? Y luego añade, y que cada uno sepa dominar su propio cuerpo en forma santa y respetuosa, no con pasión y malos deseos como las gentes que no conocen a Dios. Y entonces es tan triste que por una falta de instrucción conforme a la palabra de lo que es el ejercicio de una sana sexualidad, mujer, que debiera ser instrucción de los padres a los hijos, ¿sí? Y que debiera de haber una advertencia en el tiempo del noviazgo para no participar, no por condenación o culpa, sino porque Dios dice que no es el tiempo de ese tipo de expresiones. Y luego si se casan, por eso está diciendo aquí que cada uno, y otra versión dice que el esposo trate con honor y dignidad a la esposa. Y en reuniones que he tenido yo así de matrimonios, yo les llego a preguntar a ambos, ¿no? Así en general. A ver, mujer, ¿tú te sientes digna y honrosa cuando tienes intimidad con tu esposo? Y muchas bajan los ojos, les da vergüenza. Y luego les pregunto a ellos, ¿verdad? Tú haces sentir a ella como alguien digna de honor, como alguien respetada, como alguien amada puramente, o la usas igual, baja los ojos con vergüenza. ¿Por qué? Porque no han leído esta palabra. Y si acaso la han leído, no le hacen caso. Le hacen más caso a los deseos de su necio corazón que lo que dice la palabra de Dios. Y dice que nadie abuse ni engañe en este asunto a su prójimo. Está diciendo,
de lo sexual. Entonces yo veo, como consejera te lo digo, y a mí me duele de veras decirlo, pero yo he sido receptora de muchas confesiones de gente adulta abusando niñas como mujer. Mujeres me hablan a mí, no dudo que niños también. Y a veces de la misma casa, se le llama incesto. Entonces, las relaciones sexuales no son para tener adultos con niños, jóvenes con niños, niñas con niñas, niños con niños, niños pequeños con niñas pequeñas. Ay, déjenlos porque están curioseando y explorando y están jugando. No, no, el juego es para divertir, no para participar de esto que despierta el instinto líbido, y después de temprana edad andan ahí de precoces, ¿sí? Y aquí está diciendo que nadie abuse ni engañe en este asunto a su prójimo. ¿Por qué, hermosa? Porque el Señor castiga duramente todo esto, como ya les hemos advertido. Pues Dios no nos ha llamado a vivir en impureza, sino en santidad. Así pues, el que desprecia estas enseñanzas no desprecia a ningún hombre, sino a Dios, que les ha dado a ustedes su Espíritu Santo. Fíjate, y es que el Espíritu Santo es el que nos puede capacitar para ese dominio propio de esos deseos fuera de la voluntad de Dios, ¿verdad? Verso 9, en cuanto al amor entre hermanos, no tienen necesidad de que les escribamos, porque Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros. Entonces, una vida santa es una vida sin participación alguna en lo inmoral sexual. No solamente es físicamente, sino visualmente y audible. Hey, cuidado con lo que miras, cuidado con lo que oyes. Y yo veo a muchas cristianas que quieren ser santas y ahí andan cantando canciones de la carne. Y muchas de ellas están divorciadas, viudas, abandonadas y cantando canciones románticas. Y yo digo, ¿qué haces cantando eso cuando no es ya ese tiempo para desarrollar esa intimidad? Pero igual y no han aprendido lo que dice esta palabra, ¿no? Recordar que Dios es el creador y diseñador de nuestra sexualidad y Él nos da las instrucciones para su buen uso, ¿sí? Tanto de una expresión personal pura, independiente del estado civil, hermanos, y que cada una aprenda y sepa cómo tener dominio propio en su cuerpo. Aquí en la tierra, dicen, al cuerpo lo que pida. No, porque ahora como hija de Dios, tu cuerpo no es tuyo, es templo de su espíritu. Por este motivo nos da ese fruto dentro de las características del fruto del espíritu, el de dominio propio, que tiene mucho que ver con el dominio de los deseos sexuales. Te cuento una historia breve. Hace muchos años mi esposo se fue un tiempo a Estados Unidos y hace muchos años, estoy hablando 30 años más o menos, ¿no? Y entonces, pues obvio que mi esposo y yo teníamos relaciones frecuentes como marido y mujer. Y entonces cuando él se fue, yo no sabía cuánto iba a estar lejos, pero estuvo fuera como 3 meses, 4. Y yo me acuerdo que la noche que él se fue, tomando un autobús para México, yo le oré al Señor y le dije, Padre, ayúdame a mantener mi vida pura. Él no va a estar. Yo no quiero tener ningún deseo, ningún sueño, ninguna mirada, ninguna atracción, ningún mal deseo. Yo no quiero. Guárdame. ¿Y sabes qué hizo Dios? Me guarda. ¿Sí? Y entonces muchas no aprovechan, no, ahorita que no está, ahorita que no me ve, ahorita que no, 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 no. Y si a alguna de ustedes le tocó vivir esto por lo que haya sido, este es un buen día para pedirle perdón al Santo, que perdone y que con la sangre de Jesucristo limpie esa maldad. Porque un adulterio trae unas consecuencias tremendas. Una de ellas, impide participar en el reino de Dios, aquí en la tierra. Por eso hay muchos que no les gusta ir ni a la iglesia, ¿verdad? Por esto. Entonces vemos que el fruto de dominio propio nos ayuda a controlar esa naturaleza humana débil, caída, que tiende a ser atraída y seducida, ¿sí?
Y esto se aplica también a las relaciones íntimas en el matrimonio. Hermosas, Dios no da permiso a ninguno de los cónyuges para hacer todo lo que hacen los que no tienen temor de Dios, por donde quiera, como quiera, cuantas veces quiera, con un trío, con un cuatro. Ay, por favor, ¿sí? Dios da instrucción y lo hacen así pervertido porque no tienen temor de Dios, santo, reverente, no lo toman en cuenta. No saben que este cuerpo Él lo creó y a Él le pertenece, pero cuando somos salvas, pasamos a ser templo del Espíritu Santo. Decir no a las malas pasiones y deseos como aquellos que no conocen a Dios. Y para lograr esto, mira, una es alejarte de pláticas, alejarte de programas, de tanto de televisión, de esos famosos talk show donde empiezan a ventilar sus intimidades y el morbo, hermoso, la curiosidad, el querer saber, vulgar, grosero, grotesco, y la gente burlándose. Dios no diseñó el sexo para exhibirlo, por eso es de dos, a solas, a puerta cerrada, bajo el vínculo matrimonial de pacto y de compromiso de amor y fidelidad delante de Dios y delante del cónyuge, ¿sí? Y dice que no se practique ningún tipo de abuso sexual hacia nadie. Así que yo hago una pregunta en este curso. Hago en otras temas que tratamos esto de la sexualidad, pero yo hago una pregunta. Y yo me gozo que hay varias que están empezando a tomar el curso y me gozo con eso. Pero les pregunto, si todavía tú sientes, mayormente en la calle, ¿verdad? Miradas que te quitan con los ojos la ropa, todavía traes algo de seducción, algo de esa atracción sensual. Y que claro, cuando te llega a ver de esa manera a alguien muy elegante, perfumado, un buen tipo, ay, hasta te sientas así como, ay, qué halagada. No, es pecado. Pero cuando te ve un borracho, un drogadicto, un así, te indigna. No, hermosa. Entonces, en este curso enseñamos esta palabra para que vayan delante del Señor. Yo tenía esa cuestión de la seducción y de la atracción sensual, y yo estaba ciega, yo no la veía, y ya estábamos empezando en el pastorado, y un día Dios me confrontó, porque así yo sentía las miradas, ¿qué crees? Hasta uno que otro de la iglesia, aquel tiempo. Y claro, yo estaba joven, pero no es lo joven, lo bonita, lo atractiva, no, no. Es que hay algo en el interior por práctica de impureza, ¿sí? Aquí hemos enseñado que desde los tocamientos de niñas hay que llevarlos a la cruz de Jesucristo. Tú no sabías el por qué y por qué te vinieron y por qué te hicieron, porque luego tú lo hiciste, pero lo hiciste. Entonces, acepta tu responsabilidad y pídele al Señor perdón. Participaste de algo que es privativo del matrimonio. Y luego los noviazgos precoces, de adolescentes, donde a lo mejor no llegan a la plena intimidad, pero sí llegan al tocamiento, al rozamiento y todo ese tipo de cosas, pensando lo más triste y burdo, que es amor, por favor. Y quienes caen en la famosa prueba de amor, ¿no? Que es puro sexo nada más. ¿Y qué de que, ay, lo vi, lo amé? No es cierto. En la palabra Dios nos enseña que el amor son acciones, no atracciones. Si es una atracción natural, pues es natural, pero si tiene esos motivos morbosos, ya no es atracción natural. Y entonces, yo soy testiga de muchas que tuvieron una vida bastante agitada en el terreno cuando dice aquí, apártense de todo lo inmoral. Ellas pasaron de niñas, de adolescentes, de varios novios, de embarazos no deseados, de abortos, que las abandonaron, que tuvieron 2, 3 parejas, nunca se casaron, otras se casaron a la fuerza, las dejaron, etcétera. O sea, una serie de cosas, una tras otra, una tras otra. Y entonces, ¿por qué? Porque ignoraban que Dios dice: "Apártense de lo inmoral".
pero humanamente no tenemos la fuerza para hacerlo. Pero está un poderoso Salvador que nos puede perdonar si se lo confesamos. Ahorita mismo que están viniendo recuerdos a tu mente y corazón y que no te gusta hablar del tema porque te produce mucha vergüenza. Bueno, preséntale esa vergüenza al Señor y ahorita al final vamos a orar, pero pídele perdón a veces por ignorante, pero también por rebelde y por desobediente. Y renunciemos en el nombre de Jesús a esa atracción de seducción, de sensualidad, de la carne, de la pasión desordenada, porque lo más triste es que se confunde con el amor. ¿Sabes por qué? Porque se siente el placer. El sábado en la reunión de mujeres en Tehuacán yo les preguntaba, ¿quién inventó el placer? Y todo el mundo se quedó callado, ¿no? Así como, ¿qué digo? Porque si la riego, pues lo inventó Dios. ¿Cómo? Sí, el placer. Y te pongo un ejemplo. Cuando Abraham y Sara querían tener un hijo, ¿te acuerdas? Ya estaban los dos bien chochitos, bien viejitos, ella 90 y él 100, pero Dios les había dado la promesa que les iba a dar un hijo de ambos. Y entonces cuando le dice el Señor a ellos que van a tener un hijo, y Sara se ríe, ¿no? Y le dice, ¿por qué te ríes? No, 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 no me estaba riendo, pues claro que sí. Pero ella expresa, ¿de veras voy a volver a tener regocijo con mi esposo? Fíjate, o sea que no es malo el placer íntimo conyugal. El problema es que muchos, la gran mayoría de hombres, vienen mal aleccionados y lo que aprendieron afuera, en relaciones incorrectas, en el prostíbulo, en la pornografía, en la literatura prosaica, lo traen a una cama de matrimonio que debiera ser santo. Por eso Hebreos 13 dice que el matrimonio sea el lecho sin mancilla. Y así como hay hombres que buscan que la mujer llegue virgen, que también ellos lleguen vírgenes. No, esto es imposible. Aquí dice que nos da su Espíritu Santo para control del deseo sexual. Pero muchos no lo quieren, muchos no lo saben y muchos no lo practican. Y yo me acuerdo en ese tiempo que te platico, a mí Dios me dio el don. A mí no me atraía a nadie. A mí no se me antojaba a nadie, ni envidiaba que estaban dándose besos, que iban abrazados, nada. Hasta que ya regresó mi marido, ¿no? A cumplir con el deber conyugal. Pero, ¿sí? Dios te escucha, Dios te conoce. Entonces, el llamado de Dios no es a impureza, sino a santidad. Y una vez más, hermosa, hubo mujeres, a mí me lo confesaron, que les daba vergüenza llegar el domingo porque el esposo había querido tener relaciones íntimas con ellas antes de que fueran a la iglesia. Y se sentían todas sucias y todas mal, porque no, no, o sea, si es tu marido, pues, quizás no es lo mejor, ¿verdad? Pero es tu marido, ¿sí? Pero pues el otro tampoco se sabe dominar, ¿sí? Hubo una que me dijo así con mucho dolor y mucho coraje, ¿eh? Que hubo la muerte de un familiar muy querido, muy cercano, y le dijo al esposo que sí, me acompañaba al duelo. Y las 2 noches que estuvieron allí en un hotel para ir a los funerales, él a fuerzas quería conmigo. Por favor, le dijo ella, ten compasión de mí, yo traigo mi alma triste por la partida de este amado de mi corazón. Ah, no, esa es otra cosa. El egoísmo, sí, la ambición desmedida, el control. Qué tremendo, ¿no? Entonces, esta palabra a mí me gustaría que la escucharan muchos hombres, ¿no? Para que sepan lo que Dios dice acerca de este llamado. Y cuando dice el apóstol que no despreciemos esta enseñanza, no es Pablo que se le ocurrió darla, sino es Dios inspirando a través de su espíritu este siervo para que quedara por escrito. Esta escritura tiene casi 2000 años, hermanos. Y otros muchos pasajes para nuestra instrucción, escucha, nuestra enseñanza, nuestra corrección y nuestra advertencia. Ahora, he conocido en tanto ministerio de mujeres de más de 30 años de consejería, que algunas dicen, no, es que mi marido no obedece, no hace caso, él quiere hacer lo que él quiere hacer. Y le dije, yo les he dicho, tú arregla cuentas con Dios, todo aquello que hiciste mal, llévalo
a su trono de gracia, confiésalo con arrepentimiento sincero, pídele que te perdone, pídele que te purifique, pídele que te limpie y pídele que te restaure. Y luego hablas con él y le dices, mira, hasta ayer permití tal y tal, tal y tal cosa, que era yo ignorante, pero hoy sé que el Creador me ha dado instrucción, enseñanza, corrección y advertencia. Así que yo no voy a participar de eso. Y tampoco es permiso para que te vayas a hacer. El matrimonio ha de ser santo y el hecho sin mancilla. Y fueron algunas de... ¿Y qué crees? El marido se limitó a tratarla con honor y dignidad. ¡Wow! Esto es maravilloso. Y entonces, al final dice el apóstol, el amarse unos a otros se establece en la palabra de Dios con la expresión del amor de fruto, no el amor humano que es tan cambiante, tan voluble, tan emocional, ¿verdad? Hoy amo y mañana odio. No, ahí no se usan los sentimientos humanos, ahí se dispone para que el Espíritu Santo fluya y nos enseñe a amar a nuestro prójimo correctamente. Al final, palabra de Dios que nos enseña santidad. Y tengo 7 pasajes hermosos. Este material escrito, tú sabes que te lo envío, ahí a través de Has, lo sube ahí en nuestro chat, tú lo puedes imprimir, tú lo puedes ver en tu celular y puedes aprender estos pasajes. Número 1, en el beso fraterno, dice Romanos 16:16, salúdense los unos a los otros con un beso sano. Todas las iglesias de Cristo les mandan saludos. Es vital estar pura de lo inmoral para poder expresar en medio de su iglesia con otros hermanos ese beso santo por el amor de Dios. No es el sentimiento natural caído, no es la atracción, ¿sí? Y yo soy muy cuidadosa, ¿verdad? Y yo me acerco mucho con las mujeres, las abrazo, las beso, con los hombres retiradita, y si le doy un abrazo muy breve, y yo no doy besos a los hombres. O sea, es uno que es como un hijo porque lo he visto crecer, lo he visto amar a Dios y entregarse a Él, o los nietos de la familia, los esposos de mis nietas, es otra cosa, ¿sí? Número 2, soy templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 3, 16, 17. Dice, ¿acaso no saben ustedes que son templo de Dios y que el Espíritu Santo vive en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y ese templo son ustedes mismos. Cuando aprendemos de la palabra de Dios, que nuestro cuerpo no es nuestro, no somos dueñas, no podemos, no debemos hacer con este lo que se nos dé la gana. ¿Por qué? Jesús pagó un precio de sangre para comprar todo nuestro ser, que incluye el cuerpo, ¿sí? Fuimos compradas a precio de sangre. Por lo tanto, tenemos que aprender a cuidar este templo en todos los aspectos, incluyendo el sexual, pero también en descanso, en alimentación, en ejercicio, en trabajo, ¿sí? Hermosa, el tema es que tú estés en tu casa trabajando y que no te tengas misericordia y te pongas un horario. No tienes que estar a disposición de todos todo el tiempo, todo el día sirviendo, sirviendo, sirviendo. No, tú tienes también que administrar tus fuerzas y enseñar a otros que también participen. Número 3, escogida para ser santa. Efesios 1:4, fíjate lo que dice el apóstol. Dios nos escogió en Cristo desde antes de la creación del mundo para que fuésemos santos y sin defecto en su presencia por su amor. Yo no sé tú, pero yo cuando supe por esta palabra que Dios me había escogido a mí, no yo a Él, o sea, pude haberlo andado buscando, pero Él ya me había buscado desde antes, ¿no? Las cosas cambian porque adquieres una valoración eterna, divina, perfecta, cosa que no se logra con los seres humanos, ¿no?
y que aparte te vaya señalando el propósito de haberte escogido para que aprendamos a vivir en santidad y así podernos acercarnos libremente en su presencia. Oye, esto es maravilloso. Número 4, pueblo santo. Filipenses 4:21 dice, saluden de mi parte a todos los que pertenecen al pueblo santo, ¿verdad? Por Jesucristo. Los hermanos que están conmigo les mandan saludos. En las cartas casi siempre de los apóstoles, ahí se dan saluditos, ¿no? De parte de, hasta mencionan nombres. Es muy rico eso, fíjate, es muy bonito. El pueblo es santo por el poder de Jesucristo, cuando lo hizo santo a través de haber vencido la tumba, haber resucitado, haber ascendido al Padre. Y entonces coge ese pueblo santo que somos tú y yo. Y también la palabra de Dios nos santifica, como lo que estamos viendo ahora. Yo no tengo duda, hermosa, que muchas cosas que he compartido tú no sabías de la palabra para aplicarla de una manera bien preciosa y práctica a nuestra vida. Número 5, santos y sin mancha. Colosenses 1, 22, 23. Pero ahora Cristo los ha reconciliado, ¿sí? Mediante la muerte que sufrió en su existencia terrena. Y lo hizo para tenerlos a ustedes en su presencia, santos, sin mancha, sin culpa. Ahí donde tú estás. Ahora yo soy santa, sin mancha y sin culpa delante de Dios por Jesucristo, mi Señor. Fíjate qué hermoso. El enemigo, cuando no tenemos esta convicción espiritual, porque hemos arreglado cuentas con él, confesando nuestra vida de pecado, viene y nos culpa. Y a veces andamos ahí. Y si no lo hace él, usa gente que venga y nos culpa. Y la culpa es tormentosa. Pero para esto deben permanecer firmemente basados en la fe, sin apartarse de la esperanza que tienen por el mensaje del evangelio que oyeron, ¿sí? Este es el mensaje que se ha anunciado en todas partes del mundo y que yo, Pablo, ayudo a predicar. ¡Ay, qué hermoso mensaje! Y fíjate qué hermoso, ¿por qué? Cuando Pablo escribe estas cartas, está preso en la cárcel a causa de proclamar a Jesucristo, no por maleante. Y él, en lugar de estar quejándose y despotricando porque está injustamente allí, no, él se pone a hacer cartas inspirado por el Espíritu Santo, y que él no tuvo ni idea que al escribirle, que a los hermanos de Colosas, que de Éfeso, que de Gálatas, iban a llegar hasta el pleno siglo XXI a un grupo de mujeres que nos reunimos por Zoom para hablar del precioso nombre de Jesucristo. Fíjate, entonces cambiemos nuestro lamento en hacer algo productivo, ¿no? Qué maravilloso que a través de Jesucristo nos presenta ante el Padre santa, sin mancha, sin culpa, pero hay que estar firmes en la fe. Número 6, santa e irreprochable. Primera Tesalonicenses es otra carta que escribe Pablo a la iglesia de Tesalónica. Tesalonicenses era el nombre de gentilicio de los habitantes, ¿sí? 3, 12 y 13. Y que el Señor los haga crecer y tener todavía más amor los unos para con los otros y para con todos, como nosotros los amamos a ustedes. Que los haga firmes en sus corazones, santos e irreprochables delante de Dios nuestro Padre, cuando regrese nuestro Señor Jesús con todo su pueblo santo. Amén. Fíjate, uno de los propósitos de ese apartarnos para Él, en la obra que hace Jesucristo de perdón, de purificación, de reconciliación, de liberación, todo lo que hemos venido viendo para aprender a conocer para qué está Jesucristo en nuestra vida y que podamos estar preparadas para la segunda venida, ¿sí? Que crezcamos en en ese conocimiento de hacernos, que seamos responsables, ¿sí? El propósito de esto es que seamos responsables
delante de Dios el Padre y preparadas para recibir a Jesús cuando Él regrese por su iglesia, que somos tú y yo. Al final, número 7, el mismo Dios es nuestro subtítulo. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Y dice el apóstol, que el mismo Dios de paz los santifique por completo. ¿Quién? El mismo Dios de paz. En persona. Él se encarga. Él lo empieza, dice su palabra, que la obra que Él empezó la va a terminar. No te desesperes, pero participa para ir cambiando, renovándote, transformándote para parecerte a Jesucristo. Dice, santifique por completo y que guarde irreprensible todo su ser. Y habla de las 3 áreas de nuestra vida. Espíritu, que está aquí. Alma, que es la expresión de emociones, pensamientos, sentimientos, voluntad. Y cuerpo. Para la venida del Señor Jesucristo. Y estemos preparadas para cuando Él venga, que estemos unidas, porque antes de conocer a Jesucristo, el alma hacía lo que se le daba la gana, de ahí que decían, sigue los dictados de tu corazón. No, olvídate, los dictados del corazón son nefastos. El corazón está caído, ¿no? Necesitamos el poder del Espíritu Santo, de verdad. Y entonces el alma tenía sus pasiones, el cuerpo tenía sus apetitos, sus placeres, y el espíritu, antes de venir a Jesús, estaba vacío de Dios. Y entonces había un enorme vacío que llenábamos con personas, con viajes, con ropa, con comida, con dinero. Intentábamos, ¿verdad? Llenar con dinero, con logros académicos, con posesiones, y al final de cuentas de todos esos logros estábamos vacíos. Hasta que viene precisamente el amado Salvador. Por eso dice Juan el apóstol, a los que le recibieron, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Entonces, viene Jesucristo y llena ese vacío. Y entonces ya no andamos buscando esas cosas que antes sí quizás pensábamos que nos iban a hacer felices, ¿no? Y ahora no. Y ahora, que quede bien claro que la obra de santificación la hace el Señor Dios Todopoderoso. No tus buenas obras, no tus intentos, no tus propuestas, no tus votos, ¿verdad? ¿Te acuerdas en ese tiempo? Ay, Dios, yo te prometo que si tú me concedes esto y aquello, yo voy a dejar de comer dulces. Yo me acuerdo mucho de una amiga de mi adolescencia, ¿no? En estas fechas precisamente ella le prometía a Dios algo que tenía que ver con el novio que traía, una chica de 15 años, 16. Y todo el tiempo de la cuaresma no voy a comer dulces. O sea, no, con Dios no hay trueques, hermosa. Con Dios hay que escuchar lo que Él espera de nosotras. Y Él es el que nos santifica con su poder. Ahora, no hay otra forma de lograrlo. Cursos de motivación, cursos de sanidad, de esoterismo, ese tipo de influencias, de pláticas motivacionales, nada funciona. En el momento te podrá tener ahí un efecto donde te sientes poquito menos mal, pero realmente el único que hace las cosas, como dice el apóstol, el que empezó en ti la obra, la va a terminar. Obvio que hay que participar activamente y determinantemente tú y yo. Yo he decidido ser fiel hasta la muerte. Sí. Mucha oposición, sí. Mucha crítica en ocasiones, sí. Pero yo sigo al Dios de la palabra escrita y a Jesucristo que vivió aquí y me entiende perfecto todo lo que. En Hechos 17:28, es un verso, estaba yo recordando que terminamos con este verso también la semana anterior. Porque en Dios vivimos, nos movemos y existimos. Como también algunos de los poetas de ustedes dijeron, somos descendientes de Dios. Fíjate qué hermoso. En Dios vivimos, nos movemos y existimos. Y tenemos al Creador, al Padre eterno, al Dios
Todopoderoso, al Santo de Israel, al que vive y reina por los siglos de los siglos, al dueño de la tierra, su plenitud y todos sus habitantes, al que gobierna el universo entero. Y a cada nación, dice Isaías, que cuando derramamos de un balde de agua una gota, son todas las naciones de la tierra a los ojos de Dios. Fíjate. Y si en Él vives, te mueves y existes, vas a tener mucha victoria. Pruebas sí, problemas sí, pero con Él a tu lado, nada te hará caer. Así que vimos muy a fondo el tema de nuestra expresión sexual en santidad, porque aún se puede disfrutar. Es hora. Consejo, si tú nunca te has casado, te divorciaste, fuiste mamá soltera, enviudaste, literal, no tienes esposo. No hay permiso para una actividad de vida sexual íntima con un varón. Y tú, que si tienes esposo, sométete a esta reglas. Que ni te obliguen, que ni te forcen, que ni te usen, que te critiquen, te rechacen. Ponte a cuentas con Dios. Yo lo hice. Yo lo hice. Y llegó un momento donde le dije a mi esposo, no, yo así no. Y él aprendió que es no. Porque había un Dios, creador, santo, poderoso, soberano, que estaba respaldando y yo estaba siendo fiel a su voz. Fíjate. Y después de ver todas estas bendiciones, yo quiero invitarte que ahí donde estás, que inclines tu rostro y que puedas orar conmigo y pedirle al Señor, ayúdame, Padre, dile ahí donde tú estás. Ayúdame, Padre, a ser esa mujer que comprende en su profundo espíritu que yo debo apartarme de toda inmoralidad, en toda área, en todo aspecto. Pero hoy vengo a decir que había muchas cosas en mi ser de las cuales participé, hice, dije, canté, vi, porque todo el mundo lo hacía. Pero hoy sé que a ti no te agradaba. Y quizá nunca te he pedido perdón y hoy vengo a confesar. Hoy tengo mi corazón avergonzado y como nadie más que tú me está viendo, yo vengo a pedirte que me perdones y me limpies de toda maldad. Ahí donde estás, hermosa, aquellas cosas que ahorita el Señor te mostró que no eran su plan y viviste consecuencias amargas, que no eran su voluntad sino la tuya y viviste también el resultado. Entrégalas al Señor. El participar, te decía, con los ojos, con los oídos, con las manos, con el cuerpo. Y por muchos años. Si tú fuiste de esas mujeres que se sintió identificada, de que estás harta, que te miren con ojos de deseos malos, dile al Señor, aquí estoy confesándote y igual y no sé ni cómo, no me gusta ser sensual, seductora, atraer carnalmente, que me miren como un objeto, que me deseen con un deseo vulgar. Examíname, Señor, ¿por qué doy esa atracción? Perdóname cuando en ocasiones me sentí halagada, pero ahora sé que aún eso es pecado. Y ayúdame, libérame, límpiame, purifícame. Ahora, hermosas, díganle conmigo, Señor, hay muchas cosas que vinieron a mi mente en recuerdo, quizá desde niña, de adolescente, jovencita, y que quizá no lo vi tan malo porque era yo muy ignorante, pero hoy sé que formaron parte de un deterioro en mi vida sexual, hasta el haber tenido una pareja de novios o de esposo, que nunca consideré pedirte en oración tu voluntad, y fue la mía. Perdona por todo acto voluntario o forzado que participé de lo impuro, de lo inmoral, de lo sucio, de lo que tú dices que se llama pecado sexual.
Perdóname si a la vez yo también provoqué estas actitudes, seduciendo, atrayendo equivocadamente, con una actitud sensual, con una vestimenta provocadora. Coqueta. Perdóname, Señor. Soy tu hija y tú me has dicho que me has apartado para ti. No para vivir como una monja, no, pero sí para cumplir tus propósitos. Yo te ruego en el nombre de Jesucristo que me enseñes, en primer lugar, a vivir una vida santa, sin cometer inmoralidades sexuales, que aprenda a dominar mi propio cuerpo en una forma santa y respetuosa, y que rechace en el nombre de Jesús la pasión y los malos deseos como los que no te conocen. Y Señor, yo perdono todo abuso, todo engaño en este asunto, pero también, Señor, que yo viví, que yo sufrí, pero también si yo lo hice, Padre. Tú no me has llamado a vivir en impureza, sino en santidad, y acepto ese desafío, porque tú estarás conmigo, Dios Santo, para ayudarme. Y no desprecio esta enseñanza, porque no viene de hombre, sino viene de tu mismo corazón, Padre Santo, inspiración de tu Santo Espíritu. Y en el nombre de Jesús, Padre, te agradezco que tú me permitas la expresión de ese beso santo que es fraterno en medio de la familia tuya, de la iglesia, tu pueblo, pero también recordarme que mi cuerpo no es mío, que soy templo de tu espíritu y, y debo de recordar que no debo destruirlo, sino debo más bien cuidarlo, procurarlo. Te agradezco que me hayas escogido para antes de la creación del mundo para hacerme santa y sin defecto en tu presencia. Ahora enséñame a ser fiel, a ser obediente, a ser humilde. Yo quiero empezar fuertemente con eso en el nombre de Jesús. Te agradezco que soy parte de un pueblo santo que es tu iglesia y que tú me invitas al pertenecer a este pueblo santo aporte una vida santa y no una vida de pecado. Gracias porque a través de Jesús, el amado Salvador de mi corazón, me presenta ante ti, santa, sin mancha y sin culpa, por lo que Él pagó en esa cruz horrenda. Y a mí me ha limpiado de toda maldad. Gracias por hacerme santa y irreprochable, preparándome para la segunda venida de mi amado Señor Jesús a la tierra. ¿Cuándo va a ser? Nadie lo sabe, pero quiero estar preparado. Y agradezco en gran manera que tú mismo, mi Dios, en persona, Dios de paz, tomes esa obra de santificarme por completo y que unas a partir de este tiempo mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, todo mi ser en una armonía preciosa y estar preparada para cuando Jesucristo regrese. Así que si vivo, me muevo y existo, es por tu causa, amado Creador, amado Señor, bendito Padre. Te doy gracias por esta enseñanza, por esta corrección y por esta advertencia, y por tu perdón, porque me has hecho comprender lo equivocada que he estado en la ignorancia y rebelión de mi corazón. Pero ahora, con un corazón humilde, he pedido perdón, con un corazón fiel que crea tu palabra y con un corazón obediente que sigue los principios de las verdades escritas. A ti, Señor, toda la alabanza, todo el honor y todo el poder, desde ahora y para siempre en Jesucristo. Amén y amén.